noche. Eh, bueno, hoy vamos a dar por inicio al seminario sobre, un momento, por favor, sobre manejo y uso de ingredientes en la industria de la panificación, ¿no? Es importante conocer que este tema nos va a ayudar para entender un poco más sobre la industria de los insumos aditivos que se usan en la panificación, y está a cargo de una gran ponente que nos acompaña, que es la magíster licenciada Lina Soto Obando. Buenas noches. Ella es magíster en, discúlpame, magíster en ciencias de alimentos, ¿no? Es bióloga de la Universidad Peruana Cayetana de Heredia, viene elaborando actualmente en Bakex Perú, también ha trabajado en Inter en gestión de la innovación e inteligencia en Fructlac, asistente de desarrollo de producto en Fructos Terrón, y entre otras experiencias que cuenta magíster, ¿no? Entonces nos va a apoyar para poder dar este seminario. Esperemos, licenciada, magíster, contar con toda su experiencia, nos pueda compartir, y bueno, nosotros encantados de escucharla, ¿no? Y bueno, damos por inicio este seminario. Muchas gracias. Excelente, gracias Juan Carlos. Bueno, buenas noches con todos, gracias por su participación y gracias también por la invitación. Bueno, ya algunos me conocen, creo, mi nombre es Alina Soto y actualmente estoy trabajando como ejecutiva de cuentas en Bakex Perú, que se encarga de justamente de proporcionar insumos para la panadería y pastelería. Estoy a cargo de la parte industrial porque se necesita, gracias a que bueno, ustedes, por ejemplo, deben trabajar en algunas industrias, se necesita entender más allá de los ingredientes del pan, ¿no? O de pasteles. Les voy a compartir mi pantalla para dar inicio. Quiero saber si todos ven mi pantalla. Sí se ve. Ya, excelente. Bueno, a mí en verdad me gusta bastante que haya bastante interacción. Si alguien necesita, no sé si yo puedo desbloquear o si los mismos participantes pueden desbloquear su micrófono para poder hacer esto un poco más interactivo. Si no, igual podemos hacer las preguntas al final. Sí se puede, ¿no? Sí. Ya, entonces, bueno, empezamos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el manejo y uso de ingredientes en la industria de la panificación. Como vemos, es un pan y desde la antigüedad se basa el pan para realizarlo, se basa de 3 insumos sobre todo, que es la harina, el agua y la levadura. No obstante, igual tenemos otros ingredientes que hoy en día son vitales para realizar diferentes tipos de panes o o tener diferentes características y ayudar el rendimiento del pan. Como es la sal, la materia grasa, que puede ser manteca, mantequilla, aceite, y otros insumos que pueden ser lácteos, enzimas, emulsionantes, de repente algún agente blanqueador. Ahora le vamos a conocer un poco más. El trigo es uno de los productos agrícolas más importantes a nivel mundial. Esta se basa de también se compone en 3, que es el salvado de trigo, que es la parte, el pericarpio del grano, es la parte externa, la parte fibrosa que recubre todo el grano. El germen, que está compuesto de el material genético, por eso también se le llama embrión, y también contiene enzimas.
y el endospermo, donde se tiene todo los carbohidratos y las proteínas. Por ejemplo, para la industria cervecera es muy importante el embrión porque tiene todas las enzimas que van a ayudar a generar, a producir la cerveza. En cambio, en el mundo panadero pastelero, lo que más nos importa es el endospermo porque, bueno, el 80% de este grano se basa en endospermo, es porque de ahí se obtiene la harina y porque ahí también se tiene las proteínas que van a formar el gluten. Ahora, para ponernos un poco en contexto mundial, que también quería hacerlo, es saber de dónde viene el gluten, ya que el trigo, ya que nosotros no, como Perú, no cultivamos trigo significativamente. Lo que sí hacemos es importar trigo. Tenemos que tener muy en cuenta de que Rusia es el primer exportador de trigo, teniendo un 17.7% de participación en el total de todas las exportaciones, y Ucrania es el número 5 en las exportaciones. Esto solo para ponernos en contexto de qué es lo que de repente nos va a venir a futuro. Lo que sí hacemos acá en Perú es moler la harina. Por eso tenemos molinos. Entonces, lo que hacen los molinos es comprar diferentes trigos. Sabemos por teoría que hay, no sé, trigos duros de invierno, trigos blandos de primavera. Lo que hacen es comprar diferentes tipos de trigo y los combinan. Obviamente los muelen y los combinan. Y en esta combinación también se le agregan enzimas, puede ser, o aditivos, ácido ascórbico para darle un poco más de fuerza a la harina, ADA, que da ese mismo oxidante, algunos blanqueantes, como son algunos peróxidos, y por ley peruana se tiene que fortificar la harina para tener una harina objetiva. A nivel mundial vemos diferentes tipos de harina. Por ejemplo, en Argentina hay de 4 ceros, harina de 3 ceros, hay la T57 en Alemania, y hay diferentes harinas. En Perú tenemos algo más práctico, creo yo, que el molino hace una harina y te dice para qué es. Entonces, por ejemplo, tenemos la harina especial panadera, que es para pan, tenemos la pastelera, la panetonera, la galletera, la integral y la fidelera. Todas estas ya están ubicadas o direccionadas para que nosotros hagamos el producto que dice. Es mucho más sencillo y, bueno, es así como nosotros compramos la harina. Igual se puede pedir harina sin aditivos si es que necesitas una harina limpia para tus procesos. También vemos ahora, con todas las subidas de precios, las salsas, vemos diferentes calidades de harina. En general, esas calidades se basan en justamente la composición de la harina de trigo. Cuánto de proteína tiene, cuánto de almidón dañado tiene, cuánta ceniza tiene, almidón nativo, etc. También para términos prácticos, la proteína es lo que nos va a mandar. Una harina con proteína de 8 a 10% está dirigida para galletas, para pasteles, porque no se necesita tanta fuerza. Y de 10 a 12 es para panes, y más de 14 podría ser para panetones. Nosotros combinamos las palabras proteína con fuerza, proteína con gluten. Pero quería saber, voy a preguntar a ver si están atentos. ¿Cuánto gluten tiene la harina de trigo? ¿Alguien me podría responder? ¿O escribir? Bueno, yo les voy a responder. La harina en verdad no tiene gluten. La harina tiene, sí, dos proteínas, que son la gliadina y glutenina, que dan características únicas a la masa. Pero cuando esta se vuelve una masa, es decir, harina y agua, ya
comienzan bueno, se junta la gliadina con la glutenina por puentes disulfuro, y este gluten que llamamos justamente es el que confiere las propiedades viscoelásticas y es capaz de atrapar el CO2. Por su parte, la glutenina es responsable de la viscosidad y de la elasticidad de la masa, y la gliadina de extensibilidad. Normalmente encontramos 50-50 de estas proteínas, entonces no es que una harina no debería una harina ser más extensible que elástica. Extensibilidad es la fuerza que nosotros, que se ejerce en un cuerpo y que se elonga. Y la elasticidad, por otro lado, es cuando se deforma un cuerpo y tiene la capacidad de retornar a su estado. Como vemos, la formación del gluten es una prueba a día o en plena producción. No es que vamos a hacer alguna prueba de laboratorio, sino que es fácil de saber. Ya un panadero experimentado también lo hace usualmente. Cuando ya ve que la masa está en un bollo con la amasadora, lo que hace es tomar un poco de esa masa y estirarla delicadamente. Y hasta que se vea como una película casi transparente, eso significa que tu masa ya está formada, ya está desarrollada. Sin embargo, para ver la verdadera calidad de harinas, tenemos que ir a la ficha técnica, sobre todo en las características reológicas. En este caso, por ejemplo, es una ficha técnica que encontré en internet del 2016. Tenemos un alveograma. Un alveograma es el cuadro que está a la derecha, donde se mide la tenacidad, el eje Y, la elasticidad, el eje X, y bueno, el área debajo de la curva es la fuerza. P entre L es el equilibrio, básicamente. Entonces, acá, por ejemplo, vemos de que, en el alveograma me refiero, de que una harina con bastante tenacidad es un trigo para pastas. Si tienes un equilibrio óptimo, es un trigo panadero. Y si tienes una harina muy elástica, es más para galletas. También se puede ver esto con la fuerza. Por ejemplo, una fuerza de 90 a 160 es una harina floja, una fuerza de 160 a 250 es una harina media que es panificable, y así. Sin embargo, no solamente podemos o tenemos que ver la fuerza panadera, que se mide en joules, sino que tenemos que ver todo el gráfico en sí. Por ejemplo, estos son tres gráficos que tienen la misma fuerza, 100, 100, 100, pero lo que varía es la extensibilidad y el equilibrio. Acá, por ejemplo, tenemos en la mano izquierda, tenemos una harina muy tenaz, con un equilibrio de 1.45, que probablemente, bueno, no probablemente, no nos va a dar un buen pan, va a provocar muchísimos problemas a la hora de tratar de panificar. Va a ser muy fuerte, muy duro, no va a tener una combinación, un mezclado apropiado. Una harina muy extensible, por otro lado, va a resultar una masa muy pegajosa. En cambio, la harina ya equilibrada, un PL de 0.4, 0.5, 0.6, estamos hablando de que sí es apta para panificar. También existen otros tests, por ejemplo el farinograma, que nos da el tiempo de desarrollo de la masa, el grado de suavidad, la estabilidad de la masa. Todos estos valores podemos hacerlos sumar para saber si una harina es apropiada para lo que nosotros querramos. También tenemos un extensiograma que mide la resistencia a la extensión. El segundo ingrediente más importante es el agua, y yo creo que es el ingrediente más descuidado, porque no le damos tanta importancia como debería. El agua es importante para la formación de gluten. Como mencioné, la harina de trigo no es que tenga gluten, sino que se forma con el agua y, bueno, con fricción en este caso. También ayuda a estabilizar la temperatura. Si una masa se encuentra muy caliente, va a repercutir en el pan, en el producto final. Si está muy frío, igual. Y también lo que más necesitamos es saber cuánta agua
agregar a la masa para que haya una absorción de agua óptima. También tenemos que conocer con qué agua estamos trabajando. Hay aguas blandas que no tienen minerales o que son purificadas, y aguas duras que tienen minerales. Si es que nosotros trabajamos con un agua dura, es decir, que tenga calcio, magnesio y sodio, nuestra masa automáticamente va a ser más tenaz, más fuerte, más cohesiva. Si trabajamos con un agua totalmente purificada que no tiene mineral alguno, nuestra masa va a ser, va a tomar más tiempo en formar, va a tomar más tiempo en desarrollar el gluten. Entonces tenemos que conocer eso. La absorción de agua es importante porque repercute en el tamaño del pan, en el rendimiento, en la maquinabilidad, en la fermentación, en la vida útil, entre otros atributos. Entonces, por eso digo que el agua, uno piensa, ya hay que echarle, pero no, de repente no están agregando la suficiente agua para la harina que tienen. Y esto va a dar un menor rendimiento, por ejemplo. Entonces, por eso es bueno también saber de dónde, bueno, la absorción de agua se puede ver en el farinograma, por ejemplo. Imagínense que tenemos una harina de trigo que puede tener una absorción de 60%. Y nosotros le echamos 55% de agua en receta. Eso significa que hay una baja cantidad de agua. Va a hacer que nuestra masa sea seca, sea dura, tenga una baja dispersión en todos los insumos en general. Nuestra masa no va a ser fluida y también no va a leudar tanto como debería, no va a fermentar tanto. Si es que a la misma harina le echamos 65 y no 60, significa que vamos a tener alta cantidad de agua. Eso significa que nuestra masa va a ser húmeda, pegajosa, va a tener, bueno, vamos a necesitar más tiempo para limpiar todas las máquinas. Va a haber posiblemente una sobrefermentación y tiene una baja maquinabilidad. ¿Eso cómo repercute en el pan final? Por ejemplo, si tienes una baja cantidad de agua en receta, vas a tener un pan de menor volumen, denso, firme, que se endurece más rápido, es decir, va a perder sus cualidades organolépticas y va a tener unas esquinas blanquescas. Si es que se coloca más agua, vas a tener una miga asimétrica, con alvéolos grandes y pequeños. Sí, el producto va a tener mayor volumen, pero puede ser susceptible al moho, porque hay mayor agua disponible para los microorganismos. El tercer ingrediente es la levadura. Sabemos que la levadura es un ser vivo que produce, sobre todo en la fermentación, CO2, alcohol, ácidos y también genera calor. Todos estos productos acondicionan bioquímicamente la masa para dar, por ejemplo, hay recetas de masas que no se tienen que amasar. Eso es porque dejan la masa con levadura y con agua, obviamente, fermentar, y todos esos ácidos van a hacer que el gluten se forme solo. Claro que en industria esto no es posible porque estaríamos perdiendo mucho tiempo. El alcohol, el ácido y el calor contribuyen a desarrollar sabor dentro de la masa. El nivel de fermentación lo podemos controlar con temperatura, sobre todo, con agua, con pH. A veces también se puede colocar algunos minerales para ayudar a la levadura, azúcar para alimentarla más rápido, por ejemplo. La levadura en general no tiene actividad si es que se encuentra menor a 4 grados o si está congelado. A mayor a 4 grados ya comienza a haber algún signo de vitalidad, de actividad, de fermentación. La temperatura óptima es de 35 a 45, 50 grados. Luego de eso ya comienza a perder vitalidad y comienza a inhibirse. A partir de 60 ya no tiene actividad y mayor de los 70, esta muere. Por eso, cuando comemos pan no es que vaya a seguir fermentando. Y
bueno, el alcohol se evapora mucho más rápido que el agua, entonces tampoco un pan va a tener alcohol. En el mercado podemos ver básicamente dos levaduras, que es la fresca, que viene en paquetes de 50, de 500, y la seca instantánea, que también viene en paquetes de 500. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos o cómo repercute en el sabor al final? Hay un hay una mínima diferencia cuando se usa levadura fresca versus levadura seca instantánea. Puede ser un poco más aromático el pan cuando utilices una levadura fresca, pero esto tendrías que conocer bastante de pan y comparar diferentes panes en general. Donde sí hay diferencia es en las ventajas de tener, por ejemplo, una levadura seca instantánea versus una fresca. Una levadura seca instantánea no requiere almacenamiento en frío, puede durar 24 meses ambiente y no requiere activarla con agua. Había otra en el mercado que era seca, era levadura seca, no instantánea, y esa sí necesitabas mezclarla con agua antes de colocarla con los ingredientes secos, pero esta no. Bueno, entonces, bueno, es menor espacio de almacenamiento, no requiere refrigeración, y la otra ventaja es que se utiliza menos que una levadura fresca. La levadura fresca sabemos que tiene agua, entonces solo se ha deshidratado, se ha secado esa levadura, y por eso se tiene la levadura seca. Estamos hablando de un porcentaje, imagínense, 2.5 es 5 paquetes de levadura fresca, en verdad podrían usar solamente 2 de levadura instantánea. Esas son básicamente las diferencias entre la fresca y la instantánea. Claro que la otra diferencia es que el precio de la fresca es menor que la instantánea, pero siempre tienes el rendimiento, pues, por ejemplo, un cliente estaba utilizando fresca y quería cambiar a seca instantánea. También hay muchísimos tipos de levadura seca instantánea y calidades. Entonces, eso, para poder saber qué tan potente es tu levadura, puedes hacer un test de fermentación, que es en un tubo ver cuánto crece la masa, en cuánto tiempo, y con cierta cantidad de levadura. Bueno, por ejemplo, este cliente estaba comparando dos secas instantáneas, y en una seca instantánea tenía que colocar, imagínense, 3%, mientras que con la que provee Bakkels tenía que colocar un 1.5. Entonces era el doble básicamente de lo que tenía que poner. Eso también pueden hacer ustedes si es que tienen diferentes precios de levadura, comparar el poder fermentativo. Y si quieren también con la fresca, no hay ningún problema. Tenemos también otros ingredientes que son indispensables para poder hacer pan. Uno de ellos es la sal. La dosis aproximada, depende del pan, es de 1.5 a 2% porcentaje panadero. Más que dar, o aparte de dar sabor al pan, la sal sí cumple una función en el control de la humedad, en endurecer el gluten. Esto ayuda a desarrollar. Es más, hay un método que se llama retardar la sal, que 4 minutos antes de terminar el amasado se añade sal a la masa, y esta acorta el tiempo de 10 a 20%. Entonces puedes tener un óptimo proceso, ya que vas ahorrando tiempo y, bueno, dinero también, porque la amasadora jala energía. Controla la humedad porque es un ingrediente higroscópico. Controla la velocidad de fermentación debido a la ósmosis, y justamente porque controla la fermentación influye en el color. Si tú colocas sal, y eso lo pueden probar, si colocan sal van a tener una corteza de pan más quemada, más coloreada, y eso debido a que, como la fermentación se ve inhibida, hay más
azúcares que van a estar disponibles para caramelizarse, para formar esa corteza. En la parte del endurecimiento del gluten, la sal lo que hace es neutraliza las cargas. Eso ya es un poco más molecular, pero es cómo funciona, que cómo endurece el gluten. Neutraliza las cargas y hace que todas las moléculas se cohesionen, y de esta forma ayuda a desarrollar la elasticidad del gluten y el desarrollo de la masa. La materia grasa, por otro lado, actúa como un lubricante, brinda estabilidad, porque la grasa lo que hace es casi como un emulsionante que ayuda a tener unos alvéolos mucho más parejos, uniformes, y como genera más, bueno, airea también la masa, eso va a dar un mayor volumen al pan. Debido a que es, bueno, es como un lubricante, te da una sensación de humedad, de frescura, de como si estuviese el pan suave. Y bueno, la grasa para mí es un potenciador de sabor más que el umami, creo, porque es el vehículo del sabor. Entonces siempre vas a tener, por ejemplo, un brioche mucho más rico, mucho más, o sea, me refiero a rico en riqueza de producto, que un pan francés. Bueno, entonces hemos visto los principales ingredientes, pero ahora viene la parte ya un poco más industrial de por qué se necesitan mejoradores de masa. Bueno, básicamente se necesitan mejoradores de masa porque la harina es un cultivo, y ese cultivo va a cambiar cada año, va a cambiar por temperatura de la zona, va a cambiar por si regaron. Es un cultivo y todos los cultivos son variantes. Entonces, nosotros no podemos tener un pan que una vez sea, no sé, con miga blanca y el otro año que sea con miga medio fibrosa. Necesitamos, o también de tamaños, necesitamos estandarizar un producto para poder venderlo. Y eso es lo que hacen justamente los mejoradores. Tienen un mejorador, se basa de 3, 4 ingredientes, que son los agentes de tratamiento, que son oxidantes o reductores, dependiendo de qué es lo que necesites, los emulsificantes, las enzimas, puede o no puede contener grasa en polvo y otros aditivos. También necesita un carrier que puede ser también harina o puede ser calcio, básicamente. Los agentes de tratamiento de harina, en este caso oxidantes, tenemos el ácido ascórbido, la glucosa oxidasa. Antes teníamos el bromato, por ejemplo, sabemos de que el bromato está ya restringido. El ácido ascórbico ayuda a la formación de enlaces de sulfuro. En la mano derecha vemos 2 cadenas de lo que sería la formación del gluten. El gluten se forma justamente por los puentes de sulfuro que hay entre gliadina y luteína. Entonces, cuando se le añade un ácido ascórbico, existen unas reacciones aparte que ayudan a formar esos enlaces de disulfuro, lo que ayuda a reducir el tiempo en formar el gluten, es decir, reduce el tiempo de amasado, hace que la masa sea más cohesiva, también reduce el tiempo de reposo y aumenta la calidad de harina. Es decir, por ejemplo, si es que tenemos una harina con 10% de gluten, pero dice panadera, eso significa que puede tener algún oxidante para que sea una harina con más fuerza. Justamente por eso decía, no solamente centrarse en la cantidad de proteína que hay en cada bolsa de harina, sino ver más allá y tener un test más apropiado para saber la calidad de la harina que estamos trabajando. También se puede utilizar glucosa oxidasa, que también ayuda a la formación de gluten, pero por otro lado, provee agua para ayudar a la formación. Tienes una masa menos pegajosa, por lo que va a ser más cohesiva. Y esto sí es
bueno, al usar una enzima es un poco más lento porque necesita necesita, la enzima necesita los sustratos para poder hacer toda esta formación de gluten. Entonces, usualmente se utiliza la glucosa oxidasa para masas con tiempos de amasado largo o de fermentación larga. Por ejemplo, acá tenemos dos masas con ácido ascórbico. La más pequeña, como decía, es la sin ácido ascórbico porque tiene menor fuerza, y el con ácido ascórbico cuando tiene mayor fuerza. Por ejemplo, nosotros en Bakkels, nosotros mismos desarrollamos el mejorador. Y hace 2 años, en la harina panetonera, la harina estaba viniendo con demasiada fuerza, es decir, tenía muchos oxidantes dentro de los aditivos que se le colocaban. Entonces, tuvimos que retirar ácido ascórbico de nuestro mejorador para poder tratar a la harina de la forma que necesitaba. Por otro lado, y de forma totalmente opuesta, es los relajantes. Estos hacen que los puentes disulfuros se corten o evita que los enlaces disulfuros se formen. Entonces, bueno, la L-cisteína justamente interrumpe la formación de los enlaces disulfuro, lo que ayuda a controlar la reología de la masa. También se puede utilizar una enzima, que son las proteasas, que esta hidroliza las cadenas proteicas y también controla la reología de la masa, al igual que la L-cisteína. La desventaja también de usar enzimas o de no saber usar enzimas es que la enzima no se detiene, nunca se va a degradar, a menos que, bueno, tenga calor claro o un pH distinto. Y eso te puede dar una masa muy, muy relajada y de difícil manipulación. Otro aditivo que se usa son los emulsionantes. Estas son moléculas surfactantes que tienen una cabeza hidrofílica, es decir, que aman el agua, y una cola hidrofóbica, es decir, que repelen el agua. Estas moléculas surfactantes estabilizan las burbujas y realizan, bueno, primero airean también un poco la masa y hace que las burbujas sean homogéneas, algo así como mencioné con la grasa, hace que sean homogéneas y esto ayuda a tener mayor volumen. Asimismo, ya que son estables estas burbujas, van a ser más resistentes a los golpes. Entonces, las funciones de los emulsionantes son aumentar el volumen del pan, mejorar la forma del pan y darle una textura y finura a la miga. Hay emulsionantes que interactúan con el gluten, por ejemplo es el DATEM, que la masa se vuelve mucho más tolerante al manipuleo, mejora el volumen y la textura. Por ejemplo, acá tenemos una masa que no tiene DATEM versus una masa que tiene DATEM. Entonces, vemos el volumen ha crecido, tiene una mejor greña. También hay otro test que se llama, que justamente es para ver la tolerancia al manipuleo, que se suelta la masa en el molde, colocas masa ya fermentada, ya lista para el horno, y la sueltas. Y si esta no se cae, es decir, si no se hunde la masa, significa que tiene buena tolerancia. Y eso se forma, se ayuda, eso se genera con el gluten, con el DATEM. También se puede utilizar enzimas, como son las lipasas, para generar esta propiedad. Por otro lado, tenemos emulsionantes que no actúan con el gluten, sino con el almidón. Y estos son conocidos como emulsionantes suavizantes. Ese es el monohidriglicérido y el SSL. Si quieren utilizar enzimas, sería también las amilasas. Lo que hace el monoglicérido y el SSL, lo que hace es, tenemos acá nuestra cabeza hidrofílica y nuestra cola hidrofóbica, y el almidón lo que va a hacer es enrollarse en la cola hidrofóbica, y esta no va a poder desenrollarse otra vez. ¿Y esto cómo hace que sea suave? ¿O cómo genera la suavidad en el pan en el tiempo? Es porque el almidón
con agua y temperatura se va gelatinizando, hasta que llega un punto que, bueno, sacamos el pan del horno y lo dejamos en el tiempo. Cuando ya sacamos el pan del horno y se comienza a enfriar, el almidón gelatinizado va a tratar de volver a su estado natural sin éxito. Entonces acá vemos, por ejemplo, en el cuadro, el almidón cómo se hincha, cómo se vuelve una estructura amorfa, y cómo trata de regresar o recristalizarse para volver a ser lo que era antes. Y esta recristalización va a generar bueno, cambios en la estructura, va a desprender agua y va a hacer el efecto que nosotros conocemos como que el pan está seco. Justamente los emulsionantes, mal llamados suavizantes porque no es que suavicen, sino evitan que endurezca, se enrolla, bueno, ayuda a que el almidón que está enrollado no vuelva a su estado inicial. Las enzimas, por otro lado, ese sí es un tema mucho más complejo y con todo gusto podría volver para hablar de ellos, pero básicamente tenemos hidrolasas, tenemos amilasas, tenemos proteasas, tenemos lipasas. Las lipasas, como mencionaba, va a ayudar como los emulsionantes a dar estabilidad a las burbujas, a dar esos alvéolos mucho más uniformes. Las amilasas se utilizan aparte para crear azúcares simples y puedan ser utilizados por la levadura para comer. También lo que hace es cortar el almidón y, por ejemplo, la amilasa maltogénica es usada para dar suavidad en el tiempo. Las hemicelulasas atacan a las celulasas y esto ayuda en la estructura, en la maquinabilidad, perdón, en la maquinabilidad ayuda a estabilizar la masa. Las proteasas también ayudan al color del exterior del pan, también dan un diferente sabor, dan que sea más crispy el pan. Todas estas enzimas tienen diferentes, algunas no se repiten, sino, o sea, de propiedad. Por ejemplo, el volumen puede ser las amilasas, las proteasas, las lipasas, sino que también se ayudan entre ellas, pueden potenciar, pueden ser un efecto sinérgico entre ellas para dar lo que se necesita. Los otros ingredientes que estaba mencionando también puede ser la glucosa, la dextrosa, que ayuda a incrementar el color de la corteza, debido a que es un azúcar y se carameliza. También puede reducir el tiempo de horneado. El propionato de calcio, de por sí, es el conservante químico más utilizado para la panadería, que ayuda a inhibir el crecimiento de hongos y ayuda a incrementar la vida útil. La harina de soya también se usa, no mucho, pero se usa para mejorar el color de la miga, puede tener propiedades funcionales porque hay harinas de soya que están activas enzimáticamente, y también incrementa, la soya tiene bastante proteína en su composición y también incrementa la proteína en el producto final, lo que ayuda a dar un pan, por ejemplo, proteico. Y el carrier, que es una sustancia inerte que ayuda a dispersar y a la dosificación de los mejoradores, porque el mejorador usualmente se utiliza de 1 a 5%, base panadera. Acá, bueno, quiero sobre todo tomar el propionato de calcio, porque siempre tenemos que tener en cuenta que el pan sale totalmente exento de mohos, ya sea en su forma vegetativa o esporas, del horno. Sale totalmente sanitizado, por así decirlo. Sin embargo, cuando ya lo sacamos del horno, es
el medio cultivo perfecto para que todos los microorganismos que se encuentran en nuestras manos, en el aire, se depositen y vayan creciendo. Entonces, por ejemplo, les mencioné que el propionato de calcio es el más utilizado en panadería porque, si vemos en este cuadro, no afecta tiene poco efecto en el crecimiento de levadura. Y el pan se hace con la levadura. Entonces, por eso se utiliza el propionato de calcio. Además, se trabaja en un pH de 2.5 a 5.5, que no es problema en panadería porque la misma fermentación de masa hace que el pH de nuestra masa sea de 5.3, 5.2, dependiendo de cuánta fermentación, claro, tengas. En cambio, para la pastelería se utiliza bastante los sorbatos porque, bueno, no hay levadura de por medio para hacer pasteles y porque no interactúa con el bicarbonato de sodio. Además, trabaja en un pH más óptimo para la pastelería, por ejemplo, los pasteles de chocolate, por la misma cocoa que es más alcalina, tiende a ser más alcalino que un pan. Y el pH que trabaja el sorbato, estamos hablando de hasta 6.5, que es totalmente manejable en pastelería. Recordemos bastante que la vida útil en panificación no solamente se trata de mantener al pan, al pastel, sin microorganismos, sin moho. Se trata también de conservar y optimizar el nivel sensorial, ¿no? Por ejemplo, en microbiológico tenemos el crecimiento de bacterias, mohos, levaduras, pero en el sensorial sí es algo más físico-químico que tenemos que atacar con diferentes productos. Por ejemplo, mencionamos los emulsionantes, también pueden ser algunos hidrocoloides. En la parte de microbiológica no solamente se ataca ese frente con conservantes, sino también con una reducción de la actividad de agua. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, Alina, una consulta con respecto, por ejemplo, al tema de la vida útil del pan. Sabemos que, por ejemplo, quien te habla también ha trabajado en supermercados y a veces hemos tenido problemas con los panes de molde, ¿no? Que tienen una vida útil corta y, bueno, mayormente casi creo que tenían una vida útil de 7 días. El día 4 o 5 ya comenzaba la aparición de mohos. Sí. ¿Cuál puede ser, digamos, el problema ahí? ¿Por qué es que tan rápidamente pueden aparecer los mohos en este tipo de productos? Eso creo que justamente lo tengo acá. Básicamente aparecen los mohos porque los productos panaderos están en una actividad de agua de mayor de 0.9. La actividad de agua difiere de la humedad en el producto porque la actividad de agua es la cantidad de agua que está disponible para los microorganismos. En cambio, la humedad del producto es el agua que hay en general. Y las bacterias, las levaduras, el moho, crece, si en el cuadro, en productos con actividad de agua de 0. Bueno, el moho puede crecer desde 0.6, las levaduras de 0.8 y las bacterias de 0.9. Entonces, justamente los productos panificables están en el área donde puede crecer más. Aparte, un pan de molde, por ejemplo, no es tan rico en grasa y azúcar, que de por sí son productos que ayudan a estabilizar, no estabilizar, que ayudan a controlar el crecimiento de mohos. Por eso un queque te va a durar mucho más que un pan, porque no hay estos ingredientes que van a evitar el crecimiento. ¿Cómo lo solucionaría? Primero, y eso siempre lo digo inclusive a mis clientes, más que una varita mágica que abres y colocas en tu receta, se tiene que cuidar bastante las buenas prácticas de manufactura. Tener un área sanitizada si es que vas a dejar el pan para que se enfríe, embolsar a una temperatura apropiada, que evite que, por ejemplo, si embolsas un pan muy caliente, vas a tener evaporación de agua y eso va a hacer que crezcan más microorganismos.
También lo que se aplica es un conservante externo, si hablamos de ya conservantes, aparte del propionato de calcio, que es interno. Se puede hacer un mix de sorbato con alcohol y un poco de agua. Y eso se hace como spray afuera. Entonces, para evitar el crecimiento de mohos en pan, sí, lo primero que hay que ver es cómo están manejando el pan, si están utilizando guantes, etc. Y lo otro es ya ver la receta de por sí, que es de repente aumentar un poco más el propionato o utilizar un conservante externo o conservantes más potentes, pero tendrían que utilizar, por ejemplo, más levadura para evitar que que la levadura no deje de fermentar. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias, gracias. No sé si algún participante más tiene alguna duda, alguna consulta. Es muy, muy interesante ese tema. A ver, chicos, si se animan, por favor. Magíster, buenas noches. Le saluda Gustavo González. ¿Me Buenas noches, escucha? Gustavo. Sí. ¿Qué tal? Una consulta con respecto a la vida útil de los productos de panificación. Influye mucho el tema del uso de conservantes, proteínas, harina. Por ejemplo, tengo entendido que panes dulces tienen una vida útil más larga que unos panes secos. Ojalá. Sí, sí, justamente por lo que mencionaba, porque los panes dulces usualmente tienen grasa y tienen azúcar, y esto hace que el pan sea un poco más inhóspito para los microorganismos. Igual se van a echar a perder, pero siempre un chancay te va a durar más que un pan francés. ¿Alguna otra pregunta? Alina, otra consulta. Con respecto, por ejemplo, sabemos que ya están, a la fecha ya se quiere reemplazar un poco la harina de trigo, ¿no? Por otros Sí, sustitutos, tipo harina de arroz y todo eso, ¿no? sí, así En tu es. experiencia, por ejemplo, como Bakkels o en lo que has tenido esta experiencia, bueno, y sabemos, si tú pruebas un pan, pues, hasta algo tan simple como un pan de maíz y un pan de trigo es un sabor totalmente diferente, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, trabajar con harina de arroz u otros sustitutos, ¿cómo se está viendo esto en un futuro, ¿no? Teniendo en cuenta también que el trigo, pues, por el gluten, ¿no? Es un alérgeno, ¿no? Causa el tema de los celíacos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se está, digamos, la empresa o esa industria de panificación se está proyectando en unos Ujú. años? Bueno, sí, sí estamos viendo esa tendencia. Por ejemplo, en la parte, ahí me voy a saltar un poco tu pregunta, en la parte de veganos, estamos viendo de que en Perú se está viendo más que celíacos, pero igual hay tendencia de celíacos. Nosotros, bueno, Bakkels es una empresa multinacional y Bakkels Inglaterra ya tiene productos gluten free que son panaderos y pasteleros. Para ello, se puede utilizar harinas sin gluten y ya está. O puedes tener estas harinas de maíz, de avena, si es que no tiene gluten, o de quinoa. Sí se puede utilizar un porcentaje, si es que todavía quieres mantener el gluten, se puede utilizar un porcentaje hasta 20%, si mal no recuerdo, para poder hacer un pan, por ejemplo. Pero si quieres sacar totalmente el gluten de la ecuación. Yo justo mencionaba de que la harina de trigo es, es la óptima porque es la única harina que de por sí sola va a formar una masa viscoelástica precisa para hacer pan. Pero igual tenemos en el mercado productos gluten free
que no tienen gluten, pero lo que sí tienen es bastante almidón modificado para ayudar a tener esa viscosidad. Tienen harina de arroz porque da esa sensación también de viscosidad por el almidón del arroz. Tienen bastante hidrocoloide, tiene diferentes aditivos, creo que también son por acá. Tiene hidrocoloides, tienen enzimas, emulsionantes, todo tratando de reemplazar o tratando de acercarse más a la estructura del gluten. Pero un pan sin gluten va a ser siempre más denso, más compacto. Pero igual sí es una tendencia que estamos viendo. Nosotros como Bakkels Perú todavía no lo hemos visto, pero sí sé que Inglaterra, Nueva Zelanda, Bakkels Inglaterra, Bakkels Nueva Zelanda, ya tiene productos atacando a esta tendencia. Que bueno, vamos a ver cómo se comporta el mercado de acá. Más que nada, yo creo que tengo más curiosidad de cómo va a repercutir justamente todo lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Bueno, hace unos días el trigo sufrió otra alza. Entonces, ver diferentes tipos de harina, de repente locales, no van a reemplazar el gluten, no van a reemplazar la harina de trigo, pero podría ser algo interesante. Gracias, gracias. Muy buena tu respuesta. Tengo otra pregunta, ya que estamos hablando de este tema muy importante. Por ejemplo, con el tema de los metales pesados, pesticidas, ¿no? Que sabemos que en el trigo también hay bastante. ¿Cómo lo manejan ustedes, no sé, desde Inglaterra, Perú, no sé, con análisis cada cuánto tiempo? ¿Cómo los están monitoreando? ¿Cómo es eso? ¿Nos podrías explicar, por favor? Eso recibimos de cada batch, si no me equivoco, pero no tengo la respuesta en mi cabeza porque no soy del área de supply. Igual puedo preguntar, si me escribes, puedo preguntar cómo estamos en ese proceso. Pero nosotros en Perú compramos la harina de forma local y lo que vamos haciendo es cada año testeamos la harina. Por ejemplo, ahora ya estamos testeando poco a poco la harina panetonera. Así, cada año se testea porque viene con diferentes fuerzas, diferentes aditivos. Bueno, también gracias a Dios ahora justo hemos comprado un Mixolab que ayuda, bueno, que te da un alveograma para ver el tema de toda esta calidad de harina que nos va a venir. Muy bien, gracias. Igual entonces te voy a fastidiar por interno para que nos puedas ayudar. Yo te pregunto esto porque nosotros acá, bueno, en Chiclayo, en Lambayeque, tenemos algunas empresas con las que trabajamos, justamente tienen como materia prima la harina, y cuando solicitamos esta validación técnica ante DIGESA, del HACCP, justamente nos piden, pues, ¿no? Que haya análisis microbiológicos, pesticidas, metales pesados, ¿no? Entre otros. Y justamente quería saber un poco, ¿no? Pero te agradezco, igual te voy a estar escribiendo por interno para que nos puedas ayudar. Sí, igual todo eso te lo debería dar el proveedor. Si es que lo están, por ejemplo, comprando en algún mayorista, claro, ahí tendrían que hacerlo Sí, ustedes. Ujú. sí, claro. Gracias. A ti. Bueno, no sé si algún colega, alguna persona tiene alguna otra consulta, alguna pregunta. Aprovechemos a Lina que nos puede dar toda la información. Bueno, Lina, a veces creo que por pantalla, a veces los chicos se ponen tienen un poco de vergüenza, creo que más que una presencial, ¿no? Son los nuevos tiempos ahora de Sí, no, las está bien. capacitaciones, seminarios igual. Te agradecemos como capítulo de Industrias Alimentarias del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lambayeques. Esperamos poder contar contigo en otra oportunidad. De verdad, muchas gracias, muy interesante el tema.
Y bueno, te agradecemos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Más bien, si es que quieren ahondar en algún tema, por ejemplo, vida útil o lo de gluten free, podríamos igual, como dices, agendar otra vez esta ponencia y ya verlo con más detalle. Porque sí, Ah, claro, manejo y uso de los ingredientes es un poco amplio, entonces he querido abarcar varios ingredientes que son necesarios, sí, pero si tienen más preguntas o quieren detallar algún tema, con todo gusto. ya, excelente. Entonces, bueno, ya nos diste luz verde, así que te vamos a estar molestando de todas maneras. Ya Y se los te temas, conoce. sí, de verdad. Ya. Entonces, te agradecemos y bueno, estamos comunicándonos pues y de verdad muchas gracias, muy agradecidos. Gracias Gracias, a colegas, ustedes. gracias a todos los que estuvieron conectados y bien, nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias. Sí, gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos, colegas.